Bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage, donde os vamos a enseñar hoy a cómo se juega a Nexus Ops, un juego competitivo de 2 a 4 jugadores, donde tenemos que competir por el control del Rubium en una extraña luna de un sistema solar perdido por la galaxia. Nexus Ops se juega por rondas, como casi todos los juegos, y en cada ronda cada jugador va a tener que resolver un turno completo. Yo hago todo mi turno y el siguiente jugador hace todo su turno. Y cada turno está dividido en 6 fases, así que vamos a ver cómo funcionan esas 6 fases y con esto ya sabemos cómo jugar a Nexus Ops. Bueno, aquí tenemos un mini setup para poder explicaros un poquito cómo funcionan las reglas. El setup es fácil, ¿vale? En función del número de jugadores el tablero será más grande o más pequeño, se reparten los tableros, se barajan las cartas y cada uno recibe su cantidad de Rubium inicial, ¿vale? Aquí me he puesto una cantidad aleatoria, pero el primer jugador recibe 8, el siguiente 3, ¿vale? El jugador inicial 8, el siguiente 3 y demás en el sentido de las agujas de reloj. Bueno, el despliegue es bastante sencillo. Tenemos aquí nuestra tarjeta de jugador, ¿vale? Nuestro tablero de jugador, vamos a verlo un poquito más de cerca, donde tenemos, bueno, pues todas nuestras unidades, ¿vale? Humanos, fungoid, ¿vale? Con su nombre. Y abajo, aquí en amarillo, vemos lo que cuestan, es decir, el Rubium que hay que pagar para poder desplegar una de esas unidades. Así que es realmente sencillo. Yo lo que hago es, bueno, pues elijo qué unidad quiero desplegar, pues no sé, por ejemplo, un Lava Leaper, ¿vale? Que es esto como dinosaurios, pues me cuesta 8, ¿vale? Estos son 5 de Rubium, pues tendría que gastar otras 3 normales, ¿vale? De 1, gastar 8, lo descarto este Rubium y coloco, pues, esta criatura en cualquiera de mis espacios iniciales. Los espacios iniciales son estos, ¿vale? Cada jugador tendrá su zona de despliegue inicial, pues lo colocas donde más te convenga. Y dices, pues a mí me viene bien ahí, ¿vale? Y así es como se despliegan unidades. Yo puedo seguir desplegando unidades mientras quiera y pueda. Es decir, como ahora me quedan, por ejemplo, 3, pues podría o comprar un fungoid o un humano, ¿vale? Pues puedes coger un humano, por ejemplo, y dices, venga, pues voy a poner el humano aquí y me gasto las 2 que me dice que me cuestan, ¿vale? Y así puedo seguir mientras pueda pagar el poner unidades. Adicionalmente, en la fase de despliegue es cuando podemos jugar cartas que tengamos en la mano, vamos a llamar cartas de energía. Cartas de energía que te indique aquí que es para la fase de despliegue, ¿ves? Fase de despliegue. Entonces tú puedes jugar esta carta, simplemente resuelves este texto y sigues. Así que durante tu fase de despliegue puedes jugar cartas y desplegar unidades en el orden y en la cantidad que quieras y obviamente puedas. Es decir, si hay una carta que el texto no lo puede resolver, esa carta no la puedes jugar, ¿vale? Pero yo podría, por ejemplo, haber jugado esta carta que me da Rubium, cojo ese Rubium, luego despliego una unidad, ¿vale? Gastando el Rubium, luego pues despliego otra, juego otra carta de energía, ¿vale? Así hasta que, ya te digo, no pueda pagar más unidades o no quiera hacer nada más. El movimiento es sencillo. La regla básica del movimiento es que tú puedes mover por defecto cualquiera de tus unidades un espacio, ¿vale? Pues dices, por defecto, pues yo podría mover, por ejemplo, este aquí, ¿vale? Moverlo 1. O lo puedo mover aquí, ¿vale? En principio, a donde quieras. Eso sí, tenemos que tener en presente, ¿vale? Las características de nuestras unidades, porque habrá unidades que, por ejemplo, no puedan entrar en determinados tipos de espacio. Por ejemplo, el humano pues nos dice que no puede entrar en las casillas de magma, ni tampoco en el monolito, ¿vale? Por lo tanto, este movimiento de aquí, con esta criatura, no lo podríamos hacer. Como digo, por defecto te mueves 1, pero hay criaturas que pueden moverse más, como por ejemplo este que tenemos aquí, el Lava Leaper, nos dice aquí al final que puede moverse 2 espacios si empieza en una casilla de magma, es decir, si este estuviera aquí, ¿vale? Pues en principio podría hacer 1 y 2, ¿vale? Se podría mover hasta 2. Y luego nos dice también que puede mover sobre unidades enemigas de esta manera. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vamos a poner este, ¿vale? Que se mueve 2 también, ¿vale? Vamos a suponer que está aquí, ¿vale? Y se pueden mover 2. Yo podría hacer 1 y 2, ¿vale? Suponiendo que no tenga restricciones a ese tipo de terreno, no lo he leído, pero podría ser. Y podría hacer en principio 1 y 2. Pero cuando yo entro en un espacio en el que hay unidades enemigas, tengo que pararme, ¿vale? Tengo que detenerme y parar mi movimiento. Por lo tanto, si esta se mueve 2 y quiere pasar por aquí, como aquí hay un enemigo, debería de pararse. En el caso de esta miniatura, si empieza aquí, vamos a poner esta aquí, ¿vale? Su propia tarjeta nos dice que si empieza en magma puede moverse 2 y que ignora a los enemigos. Entonces sí que podrías hacer 1 y 2, ¿vale? Así que es muy sencillo. La regla básica es moverte un espacio y luego tener en cuenta las características de tus criaturas para ver si se pueden mover más y dónde no pueden entrar, ¿vale? En qué tipo de terreno no pueden entrar.
Otra de las características del movimiento es la retirada, ¿vale? Cuando estamos en un espacio que está, digamos, en disputa, ¿vale? Porque tenemos unidades enemigas y unidades nuestras, nosotros podemos mover esa unidad y sacarla de ese hexágono, ¿vale? La moveríamos uno y la podríamos mover en principio a cualquier hexágono, cumpliendo el requisito de que no haya otra batalla, es decir, que no haya básicamente enemigos. Si aquí hay enemigos y aquí está este, ¿vale? Yo no puedo retirarme aquí. Podría retirarme aquí o podría retirarme aquí. O si hay aquí otro enemigo, tampoco me puedo retirar aquí. Me tendría que retirar una aquí o retirarme una aquí. Evidentemente que haya unidades mías, ¿vale? Pues eso no es ningún problema, ¿vale? Yo puedo seguir moviéndome aquí y aquí tranquilamente, ¿vale? Así que regla general, te mueves uno, teniendo en cuenta las características de las criaturas, puedes moverte más o en terrenos en los que no podrás entrar. Y para retirarte de un espacio que está en disputa, ¿vale? No puedes retirarte a un espacio donde haya otra disputa o que esté controlado por el enemigo, ¿vale? Tendrás que irte a uno vacío o controlado por tus miniaturas. Al final de la fase de movimiento, ¿vale? Esto a veces estar pendiente porque se puede olvidar, porque está como un poquito fuera de, ¿no? de la estructura de la ronda y te puedes olvidar, ¿vale? Pero si tienes un dragón de estos de Rubium en el tablero, lo voy a poner, por ejemplo, aquí, ¿vale? Al final de mi fase de movimiento puedo escupir fuego sobre una loseta adyacente. Para hacerlo, pues digo que lo voy a hacer, evidentemente, y digo contra qué loseta voy. Pues, por ejemplo, podría ser esta o esta, ¿vale? Cojo un dado y lo lanzo. Si saco 4 más, tengo éxito. Entonces yo tiro, en este caso, pues habría fallado. Supongamos que saco, pues yo que sé, venga, un 5, que es éxito. Después de haber lanzado, yo elijo qué miniatura va a sufrir el efecto del fuego, que básicamente es que me la cargo. Por ejemplo, como aquí solo hay una, ¿vale? Pero imaginaros que esta también, ¿vale? Y yo digo que voy a disparar aquí con mi aliento de dragón, ¿no? Con mi fuego de plasma. Digo, bueno, pues quiero que muera esta, pues esta se retira del juego y ya está. En el caso de que hubiera varias miniaturas de distintos jugadores, ¿vale? Imaginaos que está el azul y también está el verde. Después del lanzamiento yo elijo qué jugador y qué miniatura va a sufrir, bueno, pues el aliento de dragón. Importante, esto de este ataque del aliento del dragón no es una batalla, ¿vale? No se pueden aplicar cartas de ganar la batalla, no puedes aplicar cartas de energía de batalla, no. Esto simplemente eliges, lanzas el dado, si tienes éxito te cargas una y ya está, ¿vale? No se aplica nada más porque no es una batalla al uso. Vamos con la exploración, vamos a suponer que mis unidades, ¿vale? Las voy a poner aquí, hago mi movimiento, bueno, pues esta la muevo uno, esta la muevo uno y esta la muevo uno, ¿vale? No tengo, imaginaos que no ataco con el dragón ni nada, acaba mi movimiento y viene la fase de exploración. Si yo he acabado con unidades mías el movimiento en un espacio que contiene un token de exploración boca abajo, le tengo que dar la vuelta y resolverlo, ¿vale? Tenemos 3 tipos básicamente. ¿Vale? Básicamente nos dices que tenemos que añadir aquí un Rock Strider, ¿vale? Veis que este dibujo es igual que este. Bueno, pues cojo esa criatura mía, obviamente, la añado y este token lo quito del tablero y listo, ya está resuelto. Este otro le doy la vuelta, ¿vale? Y aquí tenemos una mina y una criatura, ¿vale? Cuando sale este icono con un número y este símbolo es una mina de Rubium, ¿vale? Luego nos dará Rubium más adelante. Y tenemos este iconito aquí en rosa con la silueta de una miniatura. Pues tenemos que añadir esa miniatura, que en este caso es un cristalín de estos. A ver si la encuentro por aquí. Vale, creo que es esta, ¿vale? Pues la ponemos aquí. Y esta otra que también hemos acabado nuestro movimiento aquí, ¿vale? Esto es un poco raro que suceda porque había un enemigo que si ha ido antes, pues ya le habría dado en la vuelta, ¿vale? Pero bueno, supongamos que está a la vuelta, le damos la vuelta y tenemos el otro tipo de token que es una mina, ¿vale? En este caso de 2. Los que son mina, ¿vale? Den miniatura o no den miniatura, se dejan sobre el tablero. Lo siguiente es resolver las batallas. ¿Dónde habrá batallas? Pues en espacios que tengamos, digamos, disputados. Por ejemplo, en este caso tenemos este, porque tenemos unidades de los dos bandos, y este también, ¿vale? Vamos a poner este, yo creo que aquí, ¿vale? Y así podéis ver más o menos todos los casos. ¿Cómo se resuelve esto? Durante mi turno, ¿vale? Yo tendré, si tengo, por ejemplo, en este caso, 3 espacios que están en disputa, pues tengo que resolver estas 3 batallas. Y como es mi turno, yo elijo el orden. Digo, pues primero esta, luego esta, ¿vale? El orden que yo quiera. ¿Cómo se resuelve? Las criaturas tienen un orden, digamos, de activación, ¿vale? Cuando están en batalla. Es decir, empezaríamos por el dragón, luego este, luego este, luego este, luego este, luego este, ¿vale? Siempre y cuando esas unidades estén en el espacio que vamos a resolver la batalla, ¿vale? Supongamos que voy a resolver esta batalla, ¿vale? Entonces tendría que ir por el escalafón de prioridad, ¿vale? Hasta que encuentre la primera miniatura que se tiene que activar, ya sea mía o del contrario, ¿vale? En este caso, ¿vale? Yo tengo un Lava Leaper que sería el segundo,
¿vale? Y él tiene esto que es un Crystalline, creo, ¿vale? Entonces, vamos por aquí. Primero la Valiper, ¿vale? Pues entonces se va a activar y va a atacar. Por cada unidad que tenga, yo tiro un dado. Como él no tiene la Valipers, que se activarían a la vez, pues yo tiro un dado. Imaginaros que tengo dos, pues añado dos dados. ¿Vale? Lanzamos y hemos sacado un 1 y un 5. ¿Cómo sé si he tenido éxito? Bueno, pues tendría que ir a la tarjeta y mirar los Crystalline a ver cuánto necesito, cuántos golpes necesito darle para derrotarle. ¿Ves? Por ejemplo, aquí el Crystalline me dice que con 5 o más ya lo derroto. Hits son 5 o más. Si estuviera en una casilla de cristales, que son estas de aquí, pues lo puedes matar con un 4 o más. En este caso, uno de ellos ha fallado, ¿vale? Y el otro que ha sacado 5 ha ganado. Por lo tanto, automáticamente esta criatura desaparecería. Y seguiríamos hacia abajo, ¿vale? Resolviendo todos los ataques. En este caso, como no hay más criaturas, pues no pasaría nada. Vamos a ver otro ejemplo, este de aquí, en el que tenemos las mismas criaturas. Entonces empezaríamos, no hay, hasta que llegamos aquí. Ah, yo tengo y él también. Pues como solo tenemos una miniatura, tiramos un dado cada uno. Lanzamos y bueno, pues el jugador rojo ha sacado un 5, ellos necesitan 5 más, por lo tanto lo mato, y el azul ha sacado un 1, por lo tanto no me mata, ¿vale? Perdería esta miniatura. Puede pasar que los dos a la vez perezcan y, bueno, pues en este caso quedaría desierto, ¿vale? Puede pasar que, por ejemplo, esta contienda de aquí, como este se activa antes que este, si yo mato a este, luego ya no tiene sentido seguir para abajo porque no hay más unidades ni mías ni de él. Pero entonces él pierde la posibilidad de atacar con esta unidad, ¿vale? Esto es lo básico del combate. Ahora, ¿cuándo se gana y cuándo se pierde? Si es mi turno y yo estoy resolviendo una batalla y al resolver esa batalla acaba y no hay enemigos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, que esto acaba así, yo he ganado, ¿vale? Como he ganado, ¿vale? Puedo jugar una carta de misión secreta, que son estas cartas de aquí, de las que tenga en la mano, ¿vale? ¿Cómo se cogen estas cartas? Lo veremos ahora en la fase de robo, ¿vale? Pero yo podría jugar, pues, alguna, ¿vale? De estas cartas que tenga en la mano. Y estos iconos de aquí, ¿vale? Son los puntos de victoria que nos dan. Para ganar el juego tenemos que tener 12 puntos de victoria. Así que podría jugar una de estas cartas. Y también puedo jugar cartas de misión, ¿vale? Una carta de misión si he ganado la batalla. Adicionalmente, ¿vale? Si yo gano la batalla en uno de mis espacios y no juego cartas de misión secreta, ¿vale? Entonces puedo llevarme a mi mano una de estas cartas, ¿vale? ¿Cómo se juegan las cartas de misión secreta? Es bastante sencillo, ¿vale? Se resuelve el texto que viene aquí en este caso, ¿vale? Que aquí te dice, juegas esta y te va a dar un punto, o resuelve una carta de misión secreta que tenga el icono rojo. Y esto pues más o menos es lo mismo, ¿vale? Aquí te dará las condiciones. Dice, pues en este caso, si has destruido un Lava Leaper o un Magma Driver, pues en una batalla pues te llevas estos 3 puntos, ¿vale? La juegas y te llevarías esos 3 puntos. Son bastante sencillas de resolver. Y así es como van las batallas. Recordad, lo importante es el orden de prioridad, ir de arriba a abajo, y se resuelven las tiradas, ya sea de forma simultánea o la criatura que esté antes en el orden de prioridad. Para perder la batalla, ¿vale? Tiene que ser el turno de otro jugador. Es decir, yo en este caso, ¿vale? Que he atacado aquí, ¿vale? Y me he cargado a este, ¿vale? Y hemos acabado la batalla. El jugador de la azul ha perdido la batalla, ¿vale? Podría pasar, ¿vale? Imaginaros que, yo qué sé, ¿vale? Que yo fallo mi tirada, ¿vale? Seguimos para abajo, él le toca tirar con el Crystalline y me mata la criatura, ¿vale? Y yo me quedo sin miniaturas en esta batalla que yo estaba resolviendo. Como es mi turno, yo no pierdo la batalla, ¿vale? Para perder la batalla tiene que ser el turno del otro jugador. Si pierdes la batalla, es decir, en el turno de otro jugador están resolviendo la batalla y tú te quedas sin miniatura en ese espacio, por lo tanto has perdido, te robas una carta de energía y te la llevas a tu mano, ¿vale? Estas cartas están guays porque también se pueden utilizar durante los combates. Por ejemplo, ¿vale? Voy a buscar una carta para poder resolverla. Por ejemplo, tenemos esta carta, ¿veis? Que os pone batalla y además tiene pues estos marcos rojos para indicarnos que es para las batallas. En este texto de aquí nos pone qué es lo que va a hacer, ¿vale? O lo que tienes que hacer, ¿no? Pues elige 2 unidades, lo que sea. Y aquí abajo, en negrita mayúscula, ¿vale?
es el momento en el que tú puedes jugar la carta, ¿vale? Esta carta la podemos jugar solo en este momento, en este caso es, por ejemplo, jugará antes de tirar los dados para las unidades elegidas, ¿vale? Esta carta se tiene que jugar en ese momento, ni después ni antes de ese, ¿vale? Por lo tanto, podemos jugar estas cartas que tengamos en la mano para interferir en las batallas, pero ojo, no solo en las batallas en las que nosotros estemos participando, ¿vale? Imaginaros que es una partida a 3 o 4 jugadores y los otros jugadores pues se están pegando en una batalla. Tú puedes jugar cartas de este tipo, ¿vale? De batalla para meter cizaña, ¿vale? Y pues ayudar a que uno gane o a que pierda el otro en función de lo que más te convenga. La recolecta, ¿no? El conseguir Rubium. Bueno, para eso tenemos que controlar áreas donde haya minas, ¿vale? Controlar un área significa que tengo miniaturas presentes y mis rivales no. Por ejemplo, yo controlo este área no lo controla nadie porque está en disputa. Por lo tanto, cuando llega la fase de recolección, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí representado, pues yo me llevaría una de Rubium y como esta controlo, que son 2, serían 3. Esta de aquí no me llevo nada porque este espacio, esta mina está en disputa y como aquí no tengo a nadie, esa no me la llevo. Esta sí, que no la haya visto, que tenemos aquí un ser humano, pues nos llevaríamos otras 3. En total serían 3 y 2, 5 y una 6. ¿Vale? Si, por ejemplo, yo hubiera estado así, pues sería mucho mejor, ¿no? 2, 4 y 3, 7 y una 8, ¿vale? Cogemos la cantidad de Rubium que recolectamos por las minas, en este caso 8, lo añadimos a nuestra reserva particular y listo. En la fase de robo lo que hacemos es robar una carta de misión secreta, ¿vale? Y nos la llevamos, obviamente, en secreto a nuestra mano. Ahora bien, ¿vale? Estas cartas, ¿vale? Según las cogemos tenemos que leer el texto porque puede ser que la podamos resolver en el momento en la que la robamos si se cumplen las condiciones. ¿Vale? Por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Imaginaos que es mi fase de robo y yo me he robado esta carta y me dice, si controlas más losetas con cristales que tu oponente, pues me lo llevaría. Entonces yo he robado esta carta, ¿vale? Entonces, como él, que es el azul, no controla ninguna de estas losetas y yo controlo una, controlo más que él. Por lo tanto, automáticamente me la he robado y la puedo jugar y me llevo un punto de victoria, ¿vale? Pero tenéis que poder resolver esa condición en ese momento preciso. Y adicionalmente, si controlamos el monolito, ¿vale? Controlar, pues es tener una miniatura aquí arriba y que el enemigo, obviamente, no esté. Si esa es la situación, yo me puedo llevar a mi mano 2 cartas de estas de energía, obviamente en secreto. Estas me las leo yo, me las guardo yo, ¿veis? Por ejemplo, tengo ya una para batalla, otra para la fase de despliegue y luego ya puedo jugarlas o no en función de mi estrategia y de lo que yo quiera hacer. Bueno, ahora suscríbete al canal, no te pierdas nada de Nexus Ops, que lo tienes todo por aquí, y no te pierdas tampoco nuestras reseñas de juegos de mesa. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla, con espadas y pergaminos.